no se duerman. Claro, ahí estamos. Uno dice, aguante Burger King. Bueno, sí, yo trabajaba para McDonald's, no es que iba a comer. Igual yo trabajé en Burger King y tenían la misma tecnología que usaban los dos. Porque tenía un compañero de la facultad, de la ¿Sí? otra universidad que hacíamos programación, él trabajaba como supervisor en McDonald's. Y Ajá. justo los dos estábamos estudiando programación. Yo estaba en Burger King y yo miré cómo el gerente contabilizaba en su computadora y después estuve como cajero. Y me cagaba de risa porque el programa era muy simple. Y yo decía, no, no Sí, puede sí, ser. sí, sí, sí. Pero a la vez Me es armaron complejo. gastos me armaron gastos en eso. O sea, pero a la vez es complejo. O sea, el negocio en sí, el cálculo de, digamos, de las recetas que tenían cada hamburguesa era complejo porque calculaban independientemente cada elemento. O sea, hacían un ensamblaje de cada sándwich, como le decían ellos, si llevaba una hoja de lechuga, si llevaba una o dos dosificaciones de mayonesa, era un bondi. Y vos calculabas desperdicio completo, desperdicio incompleto, tenías un montón de variables. Quizás la interfase del sistema era muy rudimentaria. Si era muy de OS, era una pantallita negra que titilaba y tenías ahí en el back office que calculaban las ventas y todo eso. Pero digamos, el negocio era complejo. La parte de venta era la que querían más optimizar ellos y lo que era la línea de producción. Yo estuve mucho en lo que era un proyecto de la incorporación de monitores adentro de la línea de producción. Antes McDonald's trabajaba tipo como por estadísticas con una tabla de producción que se llamaba que era el vuelo, ¿sí? Que ellos calculaban en un rush de hora o lo que sea, no sé, 30 Big Mac, 40 cuarto de libra, ¿sí? Y los verbalizaban, eran 5 Big, 4 cuartos de libra, pasame nugget, era todo así. Hasta que después todo eso se llevó a sistema. Se hizo una tabla donde eran tipo on demand. O sea, el cliente pedía y te aparecía en un monitor lo que pedía. Yo estuve en toda esa evolución de McDonald's, que lo primero que se aplicó era a la línea blanca, que es la línea de pollo, de fritos, que era lo que más tardaba. La gente, si por ahí te pedía, no sé, una hamburguesa de pollo o unas nuggets, y vos no las tenías hechas, tardaban un huevo McDonald's. Ahora después cambiaron y la última vez que vi más o menos el sistema, pusieron como unos hornos, ya no tienen las planchas que te las hacían tipo al vuelo, ahora tienen unos hornos que mantienen las hamburguesas y lo único que hacen los pibes es ensamblar cosas. Te llega el pedido y ensambla, ¿sí? Pero eso está todo sistematizado. O sea, detrás de ese sistema hay un montón de gente laburando. Si bien es un enlatado, porque a ustedes también le va a tocar laburar con enlatados, o sea, productos que ya vienen programados, pero son abiertos a que puedan programar módulos, ¿sí? O sea, el programa en sí ya me ofrece, digamos, ciertas cuestiones que se aplican a mi negocio y yo a su vez puedo también programar otros módulos, que es como varios enlatados, eh, digamos, para grandes empresas, tipo como si fuera SAP, ¿sí? SAP yo puedo comprar módulos y esos módulos, después tengo toda una implementación de esos módulos y tengo quizás especialistas que me asisten por un año para aplicar dentro de mi empresa, no sé, el módulo de logística o el módulo de liquidaciones de sueldo. Y así, digamos, eh, sucesivamente, ¿sí? En esto pasa un poco lo mismo y van evolucionando los negocios, pero a veces no se crean que eh, están utilizando supercodificaciones, ¿sí? Acá tenían, me acuerdo, bueno, en la época yo les estoy hablando de cerca del 2009 estuve yo. Eh, programaban en Visual Basic, que Visual Basic egresé yo con Visual Basic. Visual Basic ni se maneja más ya, es prehistórico. Y McDonald's trabajaba, tenía aplicaciones en Visual Basic. O sea, tenía muchísimas codificaciones diferentes de todas las herramientas que tenían, ¿sí? Tenía parte donde la laburaba con HTML, parte donde la laburaba con Visual Basic,
Después tenías la propia codificación de los new posts, que era la parte, digamos, de donde vos tomabas los pedidos, ¿sí? Tenías muchas diferentes aplicaciones como que se conjugaban todas entre sí. Y todas transmitían a una central que ahí hacía, digamos, todos los cálculos de consumo de cada uno de los locales. Con eso calculaban qué tenían que abastecer a cada local, ¿viste? Y todo eso. Así que bueno. Bueno, chicos, arrancamos con los ejercicios. Voy a compartir la pantalla. ¿Ahí se ve? Perfecto, ¿Sí? sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver un poco los ejercicios de hilos, ¿sí? Yo acá los que les preparé, ustedes van a tener este tipo de tabla. Fíjense que acá lo que yo tengo como proceso son 3 solamente, ¿sí? Yo voy a tener el proceso A, el proceso B, y un KLT, que es justamente un hilo de kernel, ¿sí? Acá las siglas las define como kernel level thread, o hilo de kernel, y después van a tener estos que ustedes van a ver acá, que son los ULT, que es user level thread, que estos son programados a través de una biblioteca, ¿sí? Entonces, para poder entender, solamente voy a partir con estos 3 procesos yo. Tanto el proceso A como el proceso B, en algún instante, que lo vamos a definir ahora, van a generar hilos, ¿sí? Esos hilos van a ser manejados por la biblioteca de hilos. Va a ser totalmente independiente a lo que es el sistema operativo, o sea, no los va a visualizar a los hilos el sistema operativo. El sistema operativo lo único que va a visualizar es lo que vendría a ser el proceso en sí. ¿Se entiende esto? Acá voy a modificar, acá me olvidé de colocarle los nombres de los hilos para que vean un poco la interacción que van a tener. Pueden hablar si quieren. No sé si alguien quería hablar ahí. Mientras yo arreglo esto. Profe, ¿por qué los threads de los users no tienen archivos? Porque los crea el propio proceso. Recordad que esto es una planificación a nivel de una biblioteca. Vos tenés una biblioteca donde los programás, ¿sí? O sea, para que ustedes entiendan, yo tengo el proceso A es esto, ¿sí? Y acá va a estar el hilo 1.1, supongamos, y el hilo 1.2. Todo este entorno que yo marco, todo esto que yo estoy marcando acá, esta parte que pinto en amarillo es la que visualiza el sistema operativo. O sea que cada vez que interactúe alguno de estos hilos, para el sistema operativo va a ser A. Si estos hilos piden acceso a entrada-salida, para el sistema operativo es A. ¿Sí? ¿Se entiende? Independientemente con la biblioteca, voy a manejar los hilos a mi antojo por el tiempo que a mí me va a dar el sistema operativo. ¿Sí? En este caso, lo que yo le armé a ustedes es un sistema operativo que trabaja con round robin, donde me da 4 unidades para utilizar como proceso, y una biblioteca de hilos que también trabaja con round robin, pero me da 2 unidades de tiempo. ¿Sí? O sea que, si yo genero 2 hilos, voy a poder utilizar 2 unidades de tiempo, dependiendo de la dimensión de la ráfaga, va a ser eso, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo cómo interactúan. Para el hilo de kernel, dijimos que el hilo de kernel, el tratamiento va a ser exactamente igual que un proceso común. O sea, es más, si yo acá le ponía C, era lo mismo, es transparente, no tiene interacción. En estos ejercicios lo que hay que tener en claro es cuándo se genera el hilo, ¿sí?
el hilo de cada uno de los procesos, en este caso como el A, o en este caso como el B, se va a ¿Me generar... dejaste la plata? Pero después a... ¿Cómo? Ah, bueno. Bueno, entonces te espero. Bueno, ahí lo silenciamos a Luciano porque estaba hablando no sé con quién. Eh, ¿Cuándo se va a generar un hilo de un proceso? Se va a generar cuando se consuma completa la primera ráfaga de él que los crea. ¿Sí? O sea, en el caso de el proceso A, cuando finalice sus 4 unidades de la primera ráfaga, va a generar sus hilos. Y yo voy a atender a todos mis hilos hasta que terminen para poder consumir mi última ráfaga. ¿Sí? O sea, es como que le van a ceder el control al proceso que lo genera una vez que finalicen todos los hilos. ¿Sí? Observen acá en el cuadro que yo acá dejé espacios en blanco, o sea, el proceso que los crea no va a tener entradas-salidas, porque sí quiero marcar la última ráfaga que es donde finaliza. Entonces, cuando el proceso A genere sus 2 hilos, una vez que finalicen los 2 hilos, recién va a tomar la última ráfaga del CPU el proceso que los creó. ¿Está claro esa convención? ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, vamos a ver cómo van a ir operando. ¿Sí? Entonces, tenemos arribos. Fíjense que tengo 3 arribos. ¿Sí? Entonces, el primer proceso que me arriba a la ReadyCube es B, en el instante 0. Entonces, siempre asumimos que la CPU está vacía, y a mí lo que me está otorgando el sistema operativo son 4 tiempos de ejecución, ¿sí? Entonces, yo acá voy a consumir los 4 tiempos iniciales, ¿sí? Fíjense que su primera ráfaga para crear los 2 hilos es de 6, o sea, hasta que yo no termine esta primera ráfaga de 6, no puedo generar los hilos. Y recuerden que siempre la ReadyCube, para el sistema operativo, el que va a ingresar en competencia es B. Pero yo internamente, como proceso B, o como proceso A, voy a ejecutar mis hilos. O sea, mis hilos van a estar en un estado ready, si entran a la CPU van a estar en un exec, y si piden una entrada-salida van a quedar en wait. ¿Sí? Eso recuerden que son los 3 estados que yo puedo llegar a tener con ellos. ¿Sí? Entonces, como acá yo consumí 4 unidades de tiempo, en ese interín fueron arribando. Entonces, ¿quién arribó? Acá arribó el KLT. Y fíjense que acá van a chocar, ¿sí? Van a coincidir. ¿Por qué? Porque en el instante 4 sale de la CPU el proceso B y arriba el proceso A. O sea, recuerden que acá vamos a definir por FIFO, entonces la secuencia sería BA. ¿Sí? Hasta acá esta primera instancia se entiende, ¿sí? Esto es como los ejercicios que veníamos viendo de round robin. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no. Perfecto. Entonces, ahora ¿quién voy a tomar? Voy a tomar al KLT, que esto es totalmente transparente, o sea, esto lo tomo siempre como un proceso normal. No va a tener ninguna diferencia con lo que ustedes venían trabajando hasta ahora. Entonces, si se fijan, la primera ráfaga de CPU del KLT tiene 5, o sea que consumo 4, me expulsa el round robin, vuelvo a la cola de listos y me quedo ahí esperando que me toque, ¿sí? Me va a quedar una unidad hasta que pueda salir a entrada-salida. Entonces vuelve B. Fíjense, a B ¿qué le faltaban? Le faltaban 2 unidades para poder generar sus hilos, ¿sí? Entonces yo tengo 2 unidades para terminar de generar mis hilos. Entonces, a mí el sistema operativo, ¿cuánto es que me otorgan el round robin? 2. ¿Cuánto?
2 tiempos. No, el sistema Dos tiempos. operativo. Ah, el El sistema sistema operativo. operativo me da 4. 4. ¿Sí? Fíjense, yo con el proceso primario que terminó de crear los hilos consumí 2. O sea, me quedan 2 unidades de tiempo que las puedo aprovechar para que pueda ejecutar al menos mi primer hilo. ¿Sí? En el caso de que utilicemos round robin, cuando los genero a los hilos, los genero en orden. O sea, genera primero el 1-1 y después el 1-2. O sea que al que le daría primero prioridad sería al 1-1. ¿Sí? Entonces, voy a tomar ese hilo 1-1 y lo voy a ejecutar. ¿Sí? Si se fijan, este lapso de tiempo es el que me está otorgando el sistema operativo. O sea, acá me va a expulsar, me va a decir como proceso B, che, se te venció el tiempo, ya está, tenés que salir de ejecución. Pero si se fijan, yo acá ejecuté un pedacito del proceso B y ejecuté un pedacito del hilo. ¿Sí? Y que a su vez acá me cortaron 2 ambientes. O sea, me cortó las 2 unidades que me daba la biblioteca y me cortó el vencimiento del sistema operativo que también me expulsó. ¿Se entiende eso? Espero que sí. Sí. Bueno, entonces, ¿acá qué pasó? Sale el proceso B, o sea, el proceso B se va a venir acá al final de todo. Fíjense que al primer hilo Perdón, le va Javi, a ¿te puedo hacer una quedar pregunta? una unidad de tiempo. Sí. Si ponerle que el de la biblioteca fuera un tiempo solo, ¿ahí hubiéramos tomado 2 porque tenía 2 del sistema operativo o tomábamos uno solo por ser del hijo? No, si vos en la biblioteca tenías un tiempo, iba a ejecutar uno del 1-1, uno del 1-2. Ah, está bien. ¿Sí? En este caso, la Listo, biblioteca de gracias. hilos te da 2 unidades. ¿Sí? Hubiesen ahí interactuado un cachito cada hilo. Acá, como me está dando lapsos de 2, solamente llegó a interactuar el 1-1. ¿Sí? Quedándole una unidad de su primera ráfaga y después, obviamente, va a interactuar el 1-2 cuando pueda volver. ¿Sí? Javi, Sí. una cosita. Fíjate que ahí en el hilo, en los hilos de B te quedó disléxico el ULT, antes de que les agarre una CB a los chicos. ¿A Te dónde? quedó ¿Qué pasó? UTL. Te quedó UTL en vez de ULT. Ah, ok. Perdón. Eso más que nada para que no se confundan cuando lo estén viendo, pero era ULT. Ok. Perdón. VLT. Ahí está. ¿Sí? Y acá lo cambiaría también. ¿Sí? Así queda todo parejito. Listo. Bueno, hasta acá estamos. Entonces, ¿ahora quién viene? Viene el proceso A. ¿Sí? El proceso A, ¿qué me va a dar? Fíjense que consume en su primera ráfaga, ya me va a generar los hilos, pero se va a volver a encolar, porque me corta el sistema operativo. O sea, yo acá voy a ocupar los 4 tiempos y me voy a colocar acá atrás. Recuerden que para el sistema operativo BAA, pero esto en realidad ya generó sus 2 hilos. O sea, mi próxima ejecución cuando ingrese A dentro de la CPU va a empezar a interactuar con los 2 hilos que tiene. ¿Sí? Entonces ahora viene el KLT, que es el más fácil, que es como si fuera el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué le quedaba? De su primera ráfaga inicial me quedaba una sola unidad. O sea, vengo, ejecuto una unidad y me voy a entrada, salida 2 por 4 unidades. O sea, acá, por 4 unidades, voy a estar adentro de entrada, salida. Entonces acá tengo el KLT que va a estar en entrada, salida. Ahora ingresa el proceso B. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo interactué con el 1-1. Como estoy trabajando con round robin, ¿qué pasó? Ahora va a interactuar el 1-2.
Entonces yo voy a venir acá y voy a utilizar del B 2 unidades, y fíjense que acá ¿qué pasa? ¿Qué pide el 1, 2? Acá, Entrada, salida. exactamente. Entonces, El de abajo, Javi. ¿eh? El de abajo, el de B. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Estabas marcando el de A y era el de B. Ah, ok. Bueno, pero es lo mismo. Justo eran dos unidades. Entonces, fíjense acá, ¿qué me pide? Me pide entrada-salida, ¿sí? Entonces, como me pide entrada-salida, esto se lo va a solicitar al sistema operativo, y el sistema operativo, ¿quién se lo solicita en realidad? Es B. Entonces, como se lo solicita B, lo que va a hacer el sistema operativo es sacar todo completo, ¿sí? O sea, si bien es el hilo que está pidiendo acceso a entrada-salida, para el sistema operativo es el proceso B completo. Entonces, yo acá no puedo seguir ejecutando. Tengo que salir y va a tomar la entrada-salida 1 por 3 unidades, la va a tomar el hilo 1, 2. O sea, yo acá voy a estar... ¿Por qué no terminó el 1-1 y después el 1-2? ¿Por qué fue directo al 1-2? ¿Cuánto tiene el 1, 2? El 1-2 tiene 2. Bien. Ah, porque le conviene terminarlo rápido. No, no es porque le conviene, es porque trabaja tu biblioteca así. Tu biblioteca de hilos es round robin, que te está dando 2 unidades. Al 1-1 ya le dio sus 2 unidades. Ahora va a enrocar con el 1-2. El 1-2 dio la casualidad, ¿sí?, de que solamente te pedía 2 unidades y se iba a entrada-salida. Entonces, como se va a entrada-salida, tiene que sacar el proceso completo. ¿Entiende eso? Sí. ¿Mm? Recordá que estamos utilizando todo lo mismo a nivel de codificación. Entonces, yo lo que tengo son pequeños punteros a la misma área del programa. Pero es a nivel de programador, por eso es de usuario, a nivel de usuario, que es una biblioteca interna que vos estás trabajando. El proceso le informa al sistema operativo y el sistema operativo va a sacar al proceso completo de la CPU, ¿sí? Por eso es que en esta instancia hay que abandonar la CPU para irse a entrada-salida. En ese instante, este hilo adopta el estado de wait, ¿sí? Porque justamente quiere acceso a entrada-salida, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo acá? Tengo al proceso A, ¿sí? Entonces, el proceso A, ¿qué va a empezar a hacer ahora? Va a empezar a utilizar o a manejar sus hilos. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Tengo el hilo 1.1 y el hilo 1.2, que tienen 3 unidades y 2 unidades. Entonces, fíjense, a este le va a otorgar las 2 unidades que me da la biblioteca. Y con el 1.2 va a pasar lo mismo que con el 1.2 del B. O sea, me va a pedir entrada-salida, como me consume esa cantidad justa de 2 unidades, voy a tener que abandonar la CPU con el proceso A, ¿sí? Entonces, a esta instancia voy a tener el 1.1 y acá voy a tener el 1.2. ¿Sí? Fíjense que estos son los 4 tiempos que a mí me da el sistema operativo, ¿sí? Nada más que justo acá me está pidiendo entrada-salida el 1.2 de A, ¿sí? Entonces yo acá, como me pide entrada-salida 2, por 2 unidades de tiempo, acá voy a colocar el ULT de A 1.2, ¿sí? Quedó medio chiquito, pero bueno, a ver si se entiende ahí.
le voy a achicar la sigla como para que se entienda, ¿sí? Que es el hilo de A, como para que lo vean, ¿sí? En ese interín, que yo ejecuté estas 4 unidades de tiempo, vuelve el hilo de kernel y vuelve lo que sería para el sistema operativo el proceso B. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, a esta instancia lo que voy a tomar va a ser la última ráfaga del hilo de kernel, ¿sí? Que va a tomar las 4 unidades, le va a quedar una unidad, ¿sí? Por ejecutar. Antes de que finalice sus 4 tiempos vuelve A, o sea, A se coloca detrás de B, acá vuelve el KLT, y ahí, digamos, tengo ya armadita la traza de ejecución, ¿sí? Entonces, si quiero puedo ir marcando lo que ya fui ejecutando, o no, eso depende cómo lo quieran llevar ustedes, si quieren pueden ir pintando acá como para llevar un control, ¿sí? Entonces, DB, ¿qué me faltaba? O sea, yo hice la entrada-salida, ¿sí? O sea, por un lado de el hilo 1-2 estaría con la segunda ráfaga y del hilo 1-1 de B estaría recién con la primera ráfaga. Pero ¿qué va a pasar acá? ¿Qué me quedaba del 1-1? 2 unidades. ¿Qué? No, eso te iba a decir que te quedan 2 ráfagas y como tiene que irse el 1-1, ya no podría ejecutarse el 1-2. Exactamente, va a pasar eso, ¿sí? Entonces, voy a tomar al 1-1 de B, que lo tenemos por acá, ¿sí? Entonces, como yo ya estaba en esta segunda ráfaga, y como tengo la interacción de round robin, le tocaba primero al 1-1 de B, me quedan sus últimas 2 unidades de la primera ráfaga. Para irse una unidad de entrada-salida a el 1. Entonces acá tengo de B 1-1. Ahí sí se ve, bueno, se ve ahí está. Aunque sea suma. Ahora, ¿quién entra? Entra A, ¿y qué es lo que entra de A? En este caso, acá tengo el mismo caso, ¿sí? O sea, estaría en la segunda ráfaga del 1-2, pero ¿qué es lo que me falta? Me falta una unidad de la primera ráfaga del 1-1. O sea, acá voy a entrar al 1-1, que sería esta, una unidad, y voy a tener que abandonar la CPU porque justamente me está pidiendo entrada-salida. ¿Sí? ¿Y qué me pide el 1-1? Me pide 5 unidades de entrada-salida 1. Entonces, marco las 5 unidades. Acá podemos poner ULT A11. ¿Sí? Acá se incorporaría de nuevo B, o sea, B va a ir acá atrás. Tomo en la última rafaguita, digamos, de una unidad del KLT, que lo tengo a esta altura. Acá finalizo el hilo de kernel y entraría, digamos, el proceso B. ¿Sí? Entonces, del proceso B, ¿qué tengo? Tengo que ahora irme a acá, segunda ráfaga. ¿Sí? Porque ¿qué hice acá? Hice 2 del 1-1, 2 del 1-2, hice su entrada-salida, después volví al 1-1, que hice su entrada-salida, entonces me faltaría ahora la segunda ráfaga del 1-2. ¿Sí? Entonces, estoy a esta altura, ejecuto la segunda ráfaga del 1-2, finalizo acá, terminaría el hilo, ¿sí? Este hilo, recuerden que no tiene un kill.
ahí me quedaría otra rafaguita de 2 unidades del 1-1. ¿Sí? Fíjense que todavía me falta un ciclo más de este para poder darle el control al proceso B o al proceso que los creó. ¿Sí? Fíjense, en este interín, ¿qué pasa? Vuelve el proceso A de entrada-salida y vuelve el proceso B. Entonces, ¿a cuál defino acá? Defino nuevamente al B porque era el más viejo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Claro, Entonces acá me quedaría B y me quedaría el A. Entonces, acá voy a aprovechar y ejecutar la última ráfaga del el hilo 1 de B. Entonces, tomo acá estas 2 unidades, acá va a finalizar y le va a pasar el control para que ejecute la última ráfaga del proceso B, que en este caso es de 1. O sea, me va a sobrar quantum, ¿sí? Acá yo tenía 4 unidades para poder ejecutar. Entonces consume 1 y acá finalizaría el proceso B, ¿sí? Entonces ahora... Lo pusiste en el 1-2 de la. ¿En dónde? No está en la fila del 1-2 de la. No, está en el B. Hasta el Ah, B. ok. ¿Ah? Entonces, ¿qué me quedaría ahora? El A solamente, ¿sí? ¿Y del A qué me quedaba? Me quedaba por ejecutar, o sea, yo volvía del 1-1, o sea, sería la última ráfaga del 1-2, y después este cachito que me quedaba del 1-1. Entonces tomo esta ráfaga, voy a tomar ahora al 1-2 de A por 2 unidades, ¿sí? Recuerden que tiene 4 esta, ejecuto la última ráfaga del 1-1, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa? Como este está solo, vamos a achicar un poquito acá, que me quedé sin cuadro, ¿sí? Como para tener ahí. Bien. Entonces, marco esto, para más o menos tenerlo. Entonces, ¿qué me quedaba acá? Ejecuté del 1, el 1-1 ya terminó y me quedan 2 del 1-2. Entonces acá tengo 2 unidades donde ya finalizaría la segunda ráfaga de este, ¿sí? Del 1-2 y me quedan 4 tiempos. O sea, acá saldría, ¿sí? El proceso A, que lo tengo acá abajo. Acá se produce el corte del round robin, ¿sí? Esto es lo que me está consumiendo el quantum que me da el sistema operativo, y haría los 2 finales para poder finalizar, ¿sí? Acá tendría los 2, y acá finalizaría el proceso A, ¿sí? O sea, esto me consumiría 48 unidades de tiempo, ¿sí? Javi, fíjate que ahí están marcando que el B1.1 va en IO2. ¿El B? B11 va en IO2. No cambia nada igual, pero Va va en en... otro. Exactamente. Bueno, gracias. Acá. Ahí está. Y ahí creo que está. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es, digamos, la interacción entre los hilos? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí. Nos quedan 3 minutos para que se corte, ¿sí? ¿Se entendió entonces cómo nos da, digamos, si bien nos está dando un quantum, en este caso de 4 unidades de tiempo, cómo yo internamente
lo voy particionando en dos para el caso de mis hilos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, les propongo entonces, cortamos y vamos a hacer uno con este mismo esquema, pero con una biblioteca SJF. ¿Sí? Cortamos y nos volvemos a enganchar.